El origen de Odín y los primeros dioses nórdicos. La mitología nórdica, rica en imágenes simbólicas, relatos épicos, comienza con una cosmogonía tan violenta como grandiosa. En su centro emerge la figura de Odín, el dios principal del panteón nórdico, cuyo origen está profundamente entrelazado con el nacimiento del universo, la sangre de gigantes primordiales, la lucha eterna entre el caos, el orden. El abismo primordial, la creación del mundo. Según las antiguas fuentes escandinavas, como la Edda poética, la Edda prosaica de Snorri Sturluson, el universo comenzó en un vacío insondable llamado Ginnungagap. A un lado del abismo estaba Niflheim, un mundo de hielo, oscuridad, niebla; al otro, Muspelheim, un reino ardiente de fuego, lava gobernado por el gigante de fuego Surtr. Cuando el calor de Muspelheim tocó el hielo de Niflheim, el hielo comenzó a derretirse. De esas gotas nació el primer ser vivo, Ymir, el protogigante, Jotun. De él surgirían los primeros gigantes de escarcha. De la vaca cósmica Uumla, también nacida del hielo, fluyó la leche que alimentó a Ymir. Mientras lamía bloques de sal, Aumla liberó otro ser, Buri, el primer dios. Buri tuvo un hijo llamado Bor, quien se unió a Bestla, una giganta. De esa unión nacieron 3 hijos, Odín, Vili, Ve. Ellos serían los primeros Aesir, la familia de dioses guerreros que gobernaría Asgard. La muerte de Ymir, la creación del cosmos. Odín, sus hermanos, reconociendo la amenaza que representaban los gigantes, decidieron asesinar a Ymir. De su cuerpo nacería el mundo, su sangre se convirtió en los mares, ríos, su carne, en la tierra, sus huesos, en las montañas, sus dientes, en las rocas, su cráneo, en el cielo, sostenido por 4 enanos, norte, sur, este, oeste. Así, Odín, sus hermanos construyeron Midgard, el mundo de los humanos, lo protegieron con las cejas de Ymir. Este acto de creación, nacido de la destrucción, revela una característica fundamental de la cosmovisión nórdica: el orden siempre nace del caos, cada acto de génesis conlleva violencia, sacrificio. El ascenso de Odín como figura central. Entre los 3 hermanos, Odín emergió como el más sabio, ambicioso, poderoso. Su sed de conocimiento lo llevó a hacer grandes sacrificios, como veremos en textos posteriores. Desde los primeros mitos, se perfila como un dios complejo, no solo guerrero, sino también chamán, poeta, viajero incansable entre mundos. Con el tiempo, Odín se convirtió en el líder de los Aesir, fundó Asgard, el mundo de los dioses, un reino celestial conectado a los otros mundos por el puente arcoíris Bifrost. Desde su trono, Lixhalf podía observar todo lo que sucedía en los 9 mundos, con la ayuda de sus 2 cuervos, Hugin, pensamiento, Munin, memoria, que volaban cada día para traerle noticias del universo. Los Aesir, los Vanir, guerra, reconciliación. Sin embargo, los Aesir no eran los únicos dioses. Existía otro grupo, los Vanir, deidades vinculadas a la fertilidad, la naturaleza, la prosperidad. Al principio, Aesir, Vanir se enfrentaron en una guerra brutal cuyo origen se perdió en el tiempo. La batalla terminó con un tratado de paz. Como símbolo de la reconciliación, los Vanir enviaron a algunos de los suyos a vivir con los Aesir. Así, Njord, sus hijos, Freyr, Freyja, se integraron al panteón de Asgard. Este pacto fortaleció a los dioses, mostró que incluso en una mitología marcada por el conflicto, la cooperación, la armonía eran posibles. Odín, su linaje divino. Como dios supremo, Odín tuvo numerosos hijos con distintas diosas, gigantas. Uno de los más famosos fue Thor, el dios del trueno, fruto de su unión con la diosa de la tierra, Jr. Otro hijo importante fue Bolde, símbolo de la luz, la belleza, cuyo trágico destino marcaría el inicio del fin, el Ragnarok. Además, Odín se rodeó de una corte divina que reflejaba su diversidad de roles.
Diosas como Frigg, su esposa, representaban el hogar, el destino. Por otro lado, figuras como Loki, el embaucador, aportaban caos, ingenio, aunque también traición. Cada uno tenía un papel esencial en el equilibrio del cosmos. El simbolismo del origen de Odín. El nacimiento de Odín a partir de una línea mixta de dioses gigantes simboliza su papel como puente entre fuerzas opuestas, orden, caos, espíritu, materia, conocimiento, violencia. Su participación en la creación del mundo a partir del cuerpo de Ymir también lo posiciona como un dios de transición, que da forma a la realidad a través del sacrificio. Odín no es un dios perfecto ni moralmente impecable. Sus acciones a menudo desafían nuestros conceptos modernos de bien, mal. Sin embargo, dentro del contexto mitológico, representa la voluntad de comprender, gobernar, prepararse para lo inevitable, el fin de todas las cosas. Odín, la creación del hombre, el cosmos. Después de haber dado forma al mundo a partir del cuerpo del gigante primordial Ymir, los dioses Odín, Vili, Ve se enfrentaron a un nuevo desafío: dotar de vida, propósito a ese universo naciente. No bastaba con construir Midgard, el reino de los hombres, era necesario poblarlo, darle sentido, establecer el equilibrio entre los diferentes mundos. En este proceso, Odín desempeñó un papel central como creador, dador de alma, guardián del orden cósmico. La creación de los primeros humanos, Ask, Embla. En una de las historias más importantes de la mitología nórdica, se narra cómo Odín, sus hermanos encontraron dos troncos de árbol a orillas del mar. Estas maderas no eran más que materia inerte, sin embargo, los dioses decidieron transformarlas en seres humanos. Odín les otorgó el aliento de vida, la chispa que los haría seres conscientes. Vili les dio el intelecto, la emoción, es decir, la capacidad de pensar, sentir. Ve les proporcionó los sentidos, el habla, la apariencia. De este modo nacieron Ask, el hombre, y Embla, la mujer, los primeros humanos. Odín, sus hermanos los colocaron en Midgard, el mundo humano, les dieron la responsabilidad de poblar la tierra. El acto de animar troncos con vida muestra cómo, para los nórdicos, la humanidad era una extensión de la naturaleza, aunque con un regalo divino, el espíritu. Yggdrasil, el eje del cosmos. La mitología nórdica concibe el universo como un sistema estructurado alrededor del árbol cósmico Yggdrasil, un fresno gigantesco cuyas raíces, ramas conectan los 9 mundos. Este árbol es el eje del universo. Odín tiene una relación íntima con él, como veremos no apenas en esta parte, más también en los próximos capítulos. Los 9 mundos que existen en la cosmología nórdica incluyen: 1. Asgard, el mundo de los Aesir, dioses principales. 2. Midgard, el mundo de los humanos. 3. Vanaheim, el reino de los dioses Vanir. 4. Jotunheim, la tierra de los gigantes de hielo. 5. Alfheim, el hogar de los elfos de luz. 6. Svartalfheim o Nidavellir, mundo de los enanos o elfos oscuros. 7. Niflheim, el reino de hielo, niebla. 8. Muspelheim, el mundo del fuego. 9. Helheim, el inframundo, allí van los muertos que no caen en batalla. Cada uno de estos mundos tiene un papel específico en el equilibrio cósmico. Yggdrasil los une todos como símbolo de conexión, vida, destino. Las raíces del árbol llegan hasta el pozo de Urd, donde las Nornas, 3 entidades femeninas que tejen el destino, determinan el curso de la vida para dioses, mortales. El puente Bifrost, conexión entre mundos. Para mantener la comunicación entre Midgard, el mundo humano, y Asgard, el mundo divino, los dioses construyeron el Bifrost, un puente en forma de arcoíris que permite el tránsito entre ambos reinos. Solo los dioses o héroes elegidos pueden cruzarlo. El guardián de este puente es Heimdall, otro hijo de Odín, quien tiene sentidos tan agudos que puede oír la yerba crecer, ver a cientos de kilómetros de distancia. El Bifrost no es solo un paso físico, representa también la línea que conecta lo humano con lo divino, lo mortal con lo eterno.
Odín como mantenedor del orden. Odín no se limitó a crear el mundo. También asumió el rol de regente, mantenedor del orden cósmico. Fue él quien instituyó muchas de las reglas por las cuales se rige el universo. Desde su trono en Asgard, Lixhalf observaba los 9 mundos con la ayuda de sus cuervos Ujin, pensamiento, y Munin, memoria. Estos volaban todos los días al amanecer para recorrer el mundo, traerle noticias, información, sabiduría. Con ello, Odín demostraba su obsesión por el conocimiento, el control. En la mitología nórdica, el orden no es algo que existe naturalmente, debe imponerse, protegerse constantemente frente al caos, representado por los gigantes, los monstruos, el destino inevitable del Ragnarok. Las runas, el lenguaje del cosmos. Un aspecto fundamental del papel de Odín como organizador del universo es su relación con las runas, el sistema de escritura, símbolos mágicos que rigen tanto el lenguaje como las fuerzas místicas del cosmos. Las runas no fueron inventadas, sino descubiertas por Odín tras un acto de sacrificio profundo, que exploraremos en más detalle en el tópico 3. Las runas no son solo letras. Cada una tiene un significado profundo, relacionado con aspectos de la vida, la muerte, la protección, la guerra, el amor, el destino. Gracias a ellas, Odín pudo establecer un lenguaje universal para comunicarse con los dioses, los hombres, los espíritus, incluso con el propio destino. El equilibrio entre los mundos. Odín también buscó mantener el equilibrio entre los 9 mundos, especialmente entre los Aesir y los Vanir, como vimos en el capítulo anterior. Él sabía que un cosmos en desequilibrio colapsaría. Por eso, estaba constantemente buscando alianzas, acuerdos, incluso sacrificios para garantizar que el universo siguiera funcionando. Este papel de Dios diplomático también lo llevó a hacer pactos con seres poderosos, peligrosos, como Loki, un gigante astuto que se convirtió en su hermano de sangre. Aunque Loki traería más caos que armonía, Odín creía en la utilidad de mantener enemigos cerca. La humanidad bajo la protección de Odín. Los humanos creados por los dioses no fueron abandonados a su suerte. Odín les dio herramientas para sobrevivir, la sabiduría, la palabra, el arte de la guerra, el conocimiento de las runas, la inspiración poética. En especial, los poetas o guerreros eran considerados favorecidos por Odín. Aquellos que morían valientemente en batalla eran llevados por las valquirias al Valhalla, el salón de los caídos, donde se preparaban para luchar junto a Odín en el fin del mundo. El sacrificio de Odín por el conocimiento. La creación del cosmos nórdico y de la humanidad está marcada por la presencia constante de Odín, no solo como creador sino como vigilante, organizador, protector, buscador incansable de sabiduría. Él representa la voluntad divina que lucha por imponer el orden en un universo peligroso, cíclico, donde nada es eterno, todo se encuentra en perpetuo cambio. En los mitos nórdicos, el cosmos no es un lugar seguro ni permanente. Incluso los dioses conocen su destino. Pero mientras exista será gracias al esfuerzo, la astucia, los sacrificios de Odín, el dios que dio vida al mundo, que un día deberá enfrentarse a su final. La figura de Odín en la mitología nórdica es inseparable de su búsqueda incesante por el conocimiento. A diferencia de otros dioses de culturas diversas, cuya omnisciencia es innata, Odín debe adquirir su sabiduría a través del sufrimiento, el sacrificio, la voluntad férrea. Su deseo de entender los misterios del cosmos, el destino, la magia, las runas, la muerte, la vida, lo lleva a realizar actos extremos que demuestran su carácter complejo, contradictorio. En este capítulo exploraremos el más famoso de estos actos, su sacrificio en el árbol del mundo, Yggdrasil, para obtener el conocimiento de las runas. Odín, el arquetipo del buscador. En el corazón de la mitología nórdica, Odín representa el arquetipo del buscador de sabiduría. No es un dios que simplemente sabe, él quiere saber más, incluso cuando el precio sea dolor, sangre, muerte. Esta característica lo distingue dentro del panteón de los Aesir, pues mientras otros dioses son principalmente guerreros, granjeros, guardianes, Odín es también un mago, un poeta, un chamán, un viajero espiritual.
La sabiduría que Odín busca no es meramente académica. Se trata de un conocimiento cósmico, la comprensión de las fuerzas invisibles que rigen los mundos, los secretos de la muerte, el poder de las palabras, los símbolos mágicos, sobre todo, el destino. El sacrificio de Odín en Yggdrasil. El mito más poderoso relacionado con esta búsqueda es el relato de su autosacrificio en el árbol del mundo, Yggdrasil. Este mito es contado en el poema Abamal, una de las fuentes más importantes de la Edda poética, donde el propio Odín narra su sufrimiento, el momento en que descubrió las runas. Sé que pendí en el árbol azotado por el viento. 9 largas noches. Herido por mi propia lanza, entregado a Odín. Yo mismo a mí mismo. En ese árbol del que nadie sabe. De qué raíz se alimenta. Este pasaje es impactante. Odín se cuelga de Yggdrasil, traspasado por una lanza, Gungnir, sin recibir ayuda alguna, como un acto de autosacrificio. Pasa 9 noches suspendido entre la vida, la muerte, sin comida ni bebida, en un estado estático o chamánico, buscando penetrar los secretos del universo. El número 9 tiene un valor simbólico especial en la mitología nórdica, representa la totalidad del cosmos, los 9 mundos, está asociado al ciclo completo de transformación espiritual. Las runas, símbolos del universo. Tras su sacrificio, Odín finalmente accede a las runas, antiguos símbolos mágicos que condensan sabiduría, poder, destino. Las runas no son simplemente letras o un alfabeto, cada una posee una vibración, un significado profundo, una función mágica. Con ellas, Odín adquiere habilidades extraordinarias. Curar enfermedades. Romper maldiciones. Controlar la mente de los enemigos. Hablar con los muertos. Predecir el futuro. Dominar el arte de la poesía, la hechicería. Este conocimiento no es compartido con todos. Odín lo guarda celosamente, lo transmite solo a quienes considera dignos. En este sentido, se convierte en el padre de la magia rúnica, el maestro de los poetas, chamanes, sabios. A mí mismo me sacrifiqué. Una de las frases más enigmáticas del mito es la declaración de que Odín se ofreció a sí mismo a sí mismo. Esta idea, profundamente filosófica, refleja una visión de sacrificio interior. No se trata de complacer a otro dios o de obedecer a una autoridad superior. Es un acto de voluntad, necesidad espiritual, una forma de autosuperación extrema. Odín comprende que el conocimiento real exige pérdida, dolor, transformación. En su caso, debe pasar por una muerte simbólica para renacer como un ser más sabio. Este tipo de iniciación se encuentra también en muchas tradiciones chamánicas, donde el aprendiz debe morir simbólicamente antes de convertirse en sanador o vidente. Similitudes con otros mitos. El mito de Odín ha sido comparado con otras figuras míticas que también experimentan muerte, renacimiento, en busca de sabiduría. Por ejemplo, Prometeo, en la mitología griega, que roba el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, es castigado por ello. Jesucristo, en la tradición cristiana, que se sacrifica en la cruz para redimir a la humanidad. Cipetotec, dios azteca que se desolla a sí mismo para alimentar al mundo. Estas comparaciones no implican una copia directa, sino que muestran cómo el arquetipo del dios que sufre por sabiduría o redención es universal. En el caso de Odín, sin embargo, el motivo es individual, mágico, su sacrificio no es por amor a la humanidad, sino por deseo de poder espiritual. El precio de la sabiduría. Este sacrificio también marca la dualidad de Odín como dios de la sabiduría, del peligro. La sabiduría, en la mitología nórdica, no es algo seguro o benigno. Es ambigua, poderosa, peligrosa. Quien conoce el futuro también conoce su propia muerte, quien sabe controlar a los demás también puede caer en la manipulación. Odín mismo se convierte en un dios más distante, más oscuro, reservado después de este evento. Además, no todos los conocimientos pueden ser revelados sin consecuencias. En varios mitos, Odín paga caro por aprender verdades ocultas, pierde un ojo, tema del tópico 4, es traicionado,
se ve obligado a actuar contra su voluntad para mantener el equilibrio. Conclusión: el dios que murió para saber. El sacrificio de Odín en Yggdrasil es una de las imágenes más potentes de la mitología nórdica. Encierra en sí misma la esencia de este dios, sabiduría conquistada a través del sufrimiento, magia surgida del abismo, poder ganado con sangre propia. En un mundo donde el caos, el destino amenazan constantemente el orden divino, Odín se convierte en el dios que se enfrenta a lo desconocido con coraje, dolor, que regresa transformado. No para encontrar paz, sino para continuar la lucha con nuevas herramientas. Su acto es un ejemplo eterno de que el conocimiento verdadero nunca es gratuito, requiere entrega total, a veces, la muerte. El ojo de Odín y el pozo de Mimir. Entre los muchos sacrificios que Odín hizo en su búsqueda inagotable por el conocimiento, uno de los más emblemáticos y enigmáticos es la pérdida de su ojo. Este evento no solo representa un sacrificio físico, sino también una ofrenda espiritual a cambio de sabiduría profunda. En este capítulo, exploramos el mito del pozo de Mimir, la figura del sabio Mimir, así como el significado simbólico de perder un ojo para ganar la visión interna. Mimir, el guardián de la sabiduría ancestral. Mimir es uno de los personajes más misteriosos del panteón nórdico. Aunque no es un dios principal como Odín o Thor, posee una de las mentes más sabias del cosmos. Se dice que guarda conocimientos antiguos, especialmente sobre el destino, las runas, la magia y los misterios del tiempo. Custodia un pozo sagrado ubicado bajo una de las raíces de Yggdrasil, el árbol del mundo. Este pozo se llama Mimisbrunn. Sus aguas contienen sabiduría insondable, quien bebe de ellas accede al conocimiento del universo, incluidos los secretos del pasado, presente y futuro. No obstante, ese saber no es gratuito. Solo quienes ofrecen algo valioso pueden probar su poder. El precio del conocimiento, un ojo por sabiduría. Odín, en su eterna búsqueda por comprender los hilos del destino y los misterios del cosmos, desciende hasta las profundidades de Yggdrasil para encontrar a Mimir. Su propósito, beber del pozo sagrado. Pero Mimir no concede ese privilegio sin condiciones. La sabiduría exige un precio. Para obtenerla, Odín debe ofrecer uno de sus ojos. Sin titubear, lo arranca de su rostro y lo deja caer en el pozo como pago. Solo entonces se le permite beber. Este acto es tanto literal como profundamente simbólico. Odín renuncia a parte de su visión física para alcanzar una percepción interna más aguda. Deja de ver el mundo como lo ven los hombres, y empieza a observarlo desde la mirada del espíritu, entre símbolos, capas y conexiones ocultas. El ojo como símbolo del alma. En muchas culturas, el ojo representa el alma, la percepción y la conciencia. Al entregar uno de los suyos, Odín cede una parte esencial de su ser a cambio de iluminación. No se trata de un sacrificio superficial, sino de una entrega total del yo en busca de algo superior. El mito sugiere que la verdadera sabiduría solo se alcanza cuando se está dispuesto a perder algo profundamente valioso. La visión completa del mundo no se logra con ambos ojos abiertos, sino con uno solo y una mente despierta. La transformación de Odín tras el sacrificio. Después de beber del pozo, Odín ya no es el mismo. Su sabiduría se amplía hasta abarcar los caminos del destino, la estructura del cosmos, el lenguaje secreto de las runas, la naturaleza del tiempo y las consecuencias del Ragnarok. También adquiere la capacidad de ver lo oculto, pensamientos no dichos, pactos silenciosos, vínculos invisibles entre sucesos distantes. Este conocimiento, lejos de traerle consuelo, lo torna más sombrío. Saber demasiado implica cargar con el peso de verdades insoportables. En la mitología nórdica, el conocimiento no es una bendición sencilla, sino una carga pesada. El ojo perdido en el pozo, símbolo eterno. Se dice que el ojo de Odín permanece aún en el fondo del pozo de Mimir. Desde allí, actúa como testigo eterno del pacto entre el dios y el saber ancestral. Ese ojo, que una vez contempló el plano físico con nitidez, ahora representa el puente hacia lo espiritual.
La imagen de Odín tuerto aparece una y otra vez en el arte nórdico, un rostro severo, de un solo ojo brillante, cargado de secretos, observando desde su trono en Asgard. Es el rostro de quien ha visto lo que otros no podrían soportar. Mimir decapitado, la cabeza que sigue hablando. Existe otro episodio fascinante que refuerza esta relación entre Odín y el conocimiento. Durante la guerra entre los Aesir y los Vanir, Mimir es decapitado. Sin embargo, Odín, reconociendo el valor de su sabiduría, embalsama su cabeza con hierbas mágicas, logrando que ésta continúe hablando. Desde entonces, consulta regularmente la cabeza de Mimir para recibir consejos sobre el futuro, los peligros que se avecinan y los secretos del destino. Incluso la muerte es insuficiente para silenciar una fuente tan poderosa de sabiduría. La combinación de los dos sacrificios. Al considerar juntos el sacrificio del ojo y el ahorcamiento en Yggdrasil, se revela un patrón claro: el conocimiento no llega por derecho divino, sino por esfuerzo extremo, sufrimiento profundo y compromiso total. En el árbol, Odín muere simbólicamente para alcanzar las runas. En el pozo, pierde un ojo para obtener visión espiritual. Ambos sacrificios marcan su evolución como un dios no solo de guerra, sino también de magia, introspección y revelación. Un ser transformado, más sabio y más distante. Conclusión: ver más allá de lo visible. El mito del ojo de Odín simboliza lo que significa ver de verdad. En una cultura donde la vida dependía de la astucia, la fuerza y la sabiduría, el sacrificio de la visión superficial para ganar percepción profunda tenía un valor supremo. Odín enseña que la sabiduría exige pérdida. Conocer los secretos del mundo requiere abandonar certezas y dejarse transformar. Su ojo perdido no es una mutilación, sino una insignia de su dedicación a la verdad, por dolorosa que sea. Este Dios, que ya ha muerto simbólicamente y entregado parte de sí, sigue caminando como guardián del conocimiento. No solo para su propio beneficio, sino para quienes estén dispuestos a pagar el mismo precio. Las Valquirias y el Valhalla, Odín y los guerreros caídos. Entre los muchos aspectos de Odín en la mitología nórdica, uno de los más fascinantes y heroicos es su papel como señor de los guerreros caídos. Este capítulo explora la figura de las Valquirias, el propósito del Valhalla y cómo todo ello refleja la visión nórdica sobre la muerte, la gloria y el destino. Odín, el recolector de los héroes. Odín no es solo el dios de la sabiduría y la magia, sino también una deidad estrechamente vinculada a la guerra, aunque de forma distinta a Thor, quien encarna la fuerza física y la protección. En Odín se manifiesta la guerra estratégica, espiritual y ritualizada, donde el destino y la muerte se entrelazan. Durante los combates, Odín observa desde su trono en Asgard a los mortales que se enfrentan. No le interesan los más fuertes ni los más violentos, sino aquellos que demuestran coraje, honor y determinación. Son esos guerreros los que elige para llevarlos, al morir, a su gran salón, el Valhalla. Las Valquirias, las escogedoras de los muertos. Las Valquirias, del nórdico antiguo Valkyrjur, las que eligen a los caídos, son figuras femeninas al servicio de Odín. Se las describe como doncellas armadas que cabalgan por el cielo y cruzan los campos de batalla, decidiendo quién muere y quién sobrevive. Entre los cadáveres, eligen a los más dignos para llevarlos al Valhalla. Estas entidades cumplen un doble papel, como guerreras sobrenaturales que ejecutan la voluntad de Odín y como espíritus protectores que guían a los caídos elegidos. Algunas valquirias incluso entablan vínculos amorosos con héroes humanos, como ocurre en la saga de Brynhildr. Sus nombres reflejan su esencia combativa: Ildr, batalla; Skogul, choque; Gondul, vara mágica, entre otras. Representan la belleza y el poder devastador de la guerra. El Valhalla, el Salón de los Caídos. El Valhalla, Valhall, el Salón de los Caídos, es una de las imágenes más emblemáticas de la mitología nórdica. Se trata del majestuoso salón de Odín en Asgard, donde habitan los guerreros que murieron en combate y fueron elegidos por las valquirias. No es un paraíso de descanso, sino un lugar de entrenamiento eterno para la batalla final. Los guerreros, conocidos como Einherjar, luchan entre sí cada día,
y sus heridas sanan mágicamente al anochecer. Luego, celebran banquetes grandiosos, comiendo carne del jabalí mágico Sarimnir y bebiendo hidromiel servida por las valquirias. El Valhalla simboliza el ideal supremo del guerrero vikingo, morir con honor y continuar luchando al lado de los dioses. El otro destino de los muertos. No todos los fallecidos son recibidos en el Valhalla. Aquellos que mueren por enfermedad, vejez o causas no heroicas, son enviados al reino de El, gobernado por la diosa Hela, hija de Loki. Este mundo es frío y sombrío, no es un castigo como el infierno cristiano, pero carece del honor y la gloria que ofrece el Valhalla. La existencia de dos destinos distintos para los muertos revela la profunda importancia que los nórdicos otorgaban al valor en combate. Morir con la espada en la mano era el camino hacia la inmortalidad heroica. La función del Valhalla, preparación para el Ragnarok. Odín no reúne guerreros por simple capricho. Su propósito es formar un ejército celestial que lo acompañe en el Ragnarok, la batalla del fin del mundo. En ese enfrentamiento final, los dioses lucharán contra los gigantes, los monstruos primordiales y las fuerzas del caos. Los Einherjar, liderados por Odín, encarnarán la defensa del orden cósmico frente a una destrucción inevitable. Aunque el propio Odín sabe que muchos dioses, incluso él mismo, perecerán, considera que la lucha merece la pena como afirmación última del honor y la dignidad. El ideal heroico en la cultura vikinga. Para los vikingos, el destino era inmutable, tejido por las nornas desde el nacimiento. Sin embargo, cada individuo podía decidir cómo enfrentarlo. Por ello, el valor en la batalla y la aceptación serena de la muerte eran virtudes supremas. La gloria eterna solo se alcanzaba mediante el combate honorable. Esta convicción no solo inspiraba coraje, también estructuraba su visión del más allá. Ser elegido por una valquiria representaba el mayor honor concebible. Valquirias en la literatura y el arte. Las valquirias y el Valhalla dejaron una huella profunda en la cultura escandinava y europea. En las edas poéticas y prosas, aparecen retratadas con riqueza de detalles. En las sagas legendarias, interactúan con héroes humanos y cumplen funciones proféticas. En la ópera Die Walküre de Richard Wagner, se presentan como figuras trágicas y poderosas. En la cultura contemporánea, cine, videojuegos, literatura, han sido reinterpretadas desde lo mitológico hasta lo fantasioso. Valhalla vs otras creencias sobre el más allá. La idea de un más allá reservado a los héroes no es exclusiva de los nórdicos, aunque pocas culturas lo conciben de forma tan activa y combativa. En lugar de un reposo eterno, el Valhalla es un campo de entrenamiento para una guerra aún mayor. Esta visión contrasta con conceptos como el cielo cristiano, el Elíseo griego o el paraíso islámico. El Valhalla no ofrece paz, sino acción continua, honor eterno y un sentido inquebrantable del deber. Conclusión: Odín, señor de la guerra y de los elegidos. El rol de Odín como recolector de guerreros y señor del Valhalla refuerza su carácter como dios del destino, del sacrificio y de la preparación eterna. No busca una victoria inmediata, sino un legado, una hermandad de héroes que lucharán por preservar el equilibrio del cosmos. Las valquirias son sus emisarias, el Valhalla su fortaleza sagrada. Dentro de esta estructura mítica, los vikingos hallaban una justificación religiosa para su vida combativa y la promesa de que la muerte podía ser el umbral hacia una gloria aún más grande. Odín, la magia Seid, el dios chamán. Además de ser un dios de la guerra, también es una deidad profundamente ligada a la magia, la espiritualidad, los misterios ocultos. En este capítulo exploramos su vínculo con el Seid, una forma de magia estática y chamánica que revela un lado menos conocido, muchas veces polémico, del padre de todos. Odín no domina solo los cielos o las espadas, también controla los hilos invisibles del destino, los trances del alma, las artes de la adivinación, el poder transformador del espíritu. ¿Qué es el Seid? El Seid, Seir en nórdico antiguo, es un tipo de magia relacionada con la adivinación del futuro, la alteración del destino, la curación o la maldición de personas.
La comunicación con espíritus muertos. El viaje del alma hacia otros mundos o realidades. A diferencia de la magia rúnica, de carácter intelectual, masculino, el Seid se expresa como un poder estático, emocional, más ligado a lo espiritual, lo femenino. Se practicaba mediante trances inducidos por cánticos, sustancias, movimientos rituales muy parecidos a los ritos chamánicos de otras culturas. Esta forma de magia estaba especialmente asociada a Freyja, diosa poderosa que enseñó su práctica a Odín. Odín como practicante del Seid. Que Odín practicara Seid fue considerado escandaloso en algunos círculos. En la sociedad vikinga, este tipo de poder era ejercido casi exclusivamente por mujeres, las volvas. Que un hombre lo usara podía interpretarse como un acto de vergüenza, una ruptura de los roles sociales. A pesar de eso, Odín supera esos límites. Está dispuesto a pagar cualquier precio social, moral con tal de obtener sabiduría y dominio espiritual. En la Ynglinga saga, escrita por Snorri Sturluson, se dice que Odín practicaba Seid. Por esa razón, algunos lo veían como afeminado, aunque también lo temían profundamente. El viaje chamánico de Odín. Odín encarna un arquetipo chamánico. Muchas de sus vivencias reflejan las de los chamanes de culturas indígenas. Viaja entre mundos, Asgard, Midgard, otros. Habla con espíritus, muertos, seres divinos. Entra en estados de trance, toma formas animales. Se sacrifica a sí mismo para adquirir saber esotérico. Utiliza símbolos sagrados para canalizar su poder. Todo eso lo transforma en una figura puente entre lo visible, lo invisible. Las volvas, magas del Seid. Las volvas eran las principales usuarias del Seid. Mujeres sabias que viajaban de aldea en aldea, ofreciendo servicios mágicos. Respetadas, temidas, su poder servía tanto para sanar como para maldecir. Portaban bastones rituales, capas ceremoniales, entonaban cánticos sagrados, barlocur, usaban tambores u otros instrumentos. Se sentaban en tronos elevados para alcanzar el trance, comunicarse con el mundo espiritual. La volva más célebre aparece en la Voluspa, la profecía de la vidente, uno de los poemas más importantes de la Edda poética. En esa historia, Odín convoca a una volva muerta, quien le revela secretos del destino, del Ragnarok. El Seid como herramienta de poder. Odín no recurre al Seid por simple interés. Lo hace para dominar aspectos esenciales del universo. Gracias a esta magia puede ver el futuro, conocer el momento exacto de su muerte. Influir en decisiones humanas, divinas. Acceder a conocimientos vedados a otros dioses. Gobernar sobre la voluntad, la memoria, la inspiración del alma, Odr. También se cuenta que puede abandonar su cuerpo, poseer el de otro, viajar como animal cuervo, serpiente, lobo mediante una fuerza espiritual llamada Filja, o forma acompañante. Runas, Seid, saber y hechizo. Aunque distintos, el Seid y la magia rúnica se combinan en Odín. Las runas no son un alfabeto cualquiera. Representan símbolos vivos, portadores de sabiduría ancestral. Tras colgarse 9 días, 9 noches del árbol Yggdrasil, Odín accede a ese poder. Ese acto representa un sacrificio chamánico, entrega total a sí mismo, en búsqueda de saber oculto. Con las runas, Odín puede lanzar encantamientos, sanar, maldecir, alterar la realidad. Las runas expresan el aspecto racional, simbólico del poder mágico. El Seid, su dimensión emocional, espiritual. La ambivalencia moral de Odín. El uso del Seid revela un rasgo esencial del carácter de Odín, su ambigüedad. No es justo en sentido absoluto. Manipula, engaña, transgrede. Rompe normas, cruza límites, adopta prácticas prohibidas con tal de obtener lo que busca. Ese rasgo no lo debilita. Lo define. Odín representa la sabiduría sin límites, incluso si el precio es su reputación, su dignidad o su esencia como Dios. Influencia en la cultura moderna.
La imagen chamánica de Odín ha inspirado muchas representaciones contemporáneas. Gandalf en las obras de Tolkien. Dumbledore en la saga de Harry Potter. El Odín manipulador de Assassin's Creed, Valhalla, God of War, Ragnarok. En el neopaganismo, especialmente el Asatru, se lo invoca como maestro espiritual, guía rúnico, dios del trance. Conclusión, el dios que cruza los límites. Odín, como practicante del Seid, revela su dimensión más profunda. No representa solo guerra, muerte, violencia. También encarna el alma, el secreto, el poder interior. Está dispuesto a cruzar cualquier frontera social, espiritual, personal en su búsqueda por el conocimiento último. El Seid, en sus manos, no es brujería prohibida. Es una puerta hacia el entendimiento total. En él conviven guerrero, sabio, rey, mago, lo masculino, lo femenino, la vida, la muerte. La muerte de Odín en el Ragnarok, destino, caos, renacimiento. En el corazón de la mitología nórdica está el Ragnarok, la batalla final que traerá el fin del mundo tal como se conoce. En esta guerra apocalíptica, incluso los dioses más poderosos, como Odín, están condenados a caer. Pero el Ragnarok no es solo una tragedia, es también una visión cíclica del tiempo, donde el caos da paso a la renovación. En este capítulo, exploramos la muerte de Odín, su enfrentamiento con el lobo Fenrir, lo que este evento representa dentro del destino inevitable de los dioses, el renacimiento del cosmos. El destino ineludible. En la cosmovisión nórdica, ni siquiera los dioses pueden escapar al destino. Las Nornas, seres femeninos que habitan junto al pozo de Ur, tejen el hilo de la vida de todos los seres, incluidos los dioses. Odín, aunque sabio, clarividente, sabe que su muerte está escrita. Aún así, no huye de ella, la acepta con honor. Desde tiempos antiguos, él ha buscado conocimiento del futuro. Consultó a las volvas, se sacrificó para obtener las runas, colgó del árbol del mundo, Yggdrasil. En todos esos actos, obtuvo la misma respuesta, morirá en el Ragnarok, devorado por el lobo Fenrir. La preparación para la última batalla. Consciente de su destino, Odín pasa siglos preparándose para el Ragnarok. Envía a las valquirias a buscar guerreros caídos para su ejército de Einherjar en el Valhalla. Se rodea de sabiduría, poder, aliados. Cría a sus cuervos Hugin, pensamiento, Munin, memoria, para vigilar el mundo. Incluso tolera la presencia de Loki, sabiendo que este será su enemigo en la batalla final. El Ragnarok es más que una guerra, es la culminación del ciclo cósmico, el momento en que el orden establecido se rompe para dar paso a uno nuevo. Odín, como señor del conocimiento, la muerte, acepta su papel en este ciclo. El despertar del caos, el inicio del Ragnarok. El Ragnarok comienza con una serie de señales catastróficas. 3 inviernos sin verano, Fimbulvetr. El sol, la luna devorados por lobos. Los dioses, los hombres perdiendo el control del mundo. El árbol Yggdrasil temblando. El barco hecho con uñas de muertos, Naglfar, navegando hacia la guerra. En ese momento, Loki se libera de sus cadenas, lidera a las fuerzas del caos, gigantes de escarcha, muertos vivientes, monstruos, incluyendo a Fenrir, el lobo colosal, hijo de Loki. Odín vs Fenrir, el combate final. En el campo de batalla, Odín cabalga a la guerra montado en Sleipnir, su caballo de 8 patas, llevando su lanza mágica Gungnir. A su lado lo acompañan los dioses Aesir, los Einherjar. Pero su destino ya está sellado. Odín se enfrenta a Fenrir, el lobo que una vez fue atado por los dioses, pero que ahora ha roto sus cadenas. En esta lucha mítica, Odín muestra todo su poder, pero no puede derrotar al monstruo. Fenrir lo devora frente a todos. El padre de todos cae, cumpliendo así su destino. Este acto no es una derrota en términos heroicos. Para los nórdicos, morir con honor, enfrentando el destino cara a cara, era la máxima expresión de grandeza. Odín muere como vivió, luchando por el equilibrio del cosmos.
El vengador, Viar, el hijo silencioso. Odín no deja su muerte sin respuesta. Su hijo Viar, el dios silencioso, fuerte, se convierte en su vengador. Usando un zapato mágico hecho con todos los retazos de cuero no usados por los humanos, Viar logra abrir la mandíbula de Fenrir, mata al lobo, vengando así a su padre. Viar representa la resiliencia silenciosa, la fuerza contenida, el poder que surge después del caos. Su acto cierra un ciclo, aunque Odín cae, el linaje divino continúa. La muerte como transformación. La muerte de Odín no es simplemente el final de un dios, sino la transformación de todo el cosmos. El mundo arde, los mares cubren la tierra, casi todo es destruido. Sin embargo, algunos dioses sobreviven, como Baldr, Hr, Viar, Vali. También dos humanos, Liv-Trasir, escapan, repoblarán el mundo. Este nuevo mundo será más justo, luminoso, libre del sufrimiento de la era anterior. La muerte de Odín, por tanto, abre la puerta al renacimiento. Simbología de la caída de Odín. La muerte de Odín tiene múltiples niveles simbólicos. El sacrificio supremo, incluso el más sabio, poderoso debe entregar su vida por el equilibrio. La futilidad del poder absoluto, ni siquiera Odín, con todo su conocimiento, puede evitar lo inevitable. El ciclo eterno, la destrucción da paso a una nueva creación. Como en muchas tradiciones indoeuropeas, el fin del mundo es también un nuevo comienzo. Su caída simboliza también el final de una era, la del poder patriarcal, la guerra constante, la dominación mágica. El mundo post-Ragnarok será gobernado por una nueva generación de dioses, más armoniosa. Ragnarok, apocalipsis nórdico o renovación. El Ragnarok es a menudo comparado con el apocalipsis cristiano, pero su naturaleza es diferente. No es un juicio final con castigos eternos, sino un proceso natural, cíclico. Es la expresión de una visión del mundo donde todo nace, se desarrolla, muere para volver a nacer. Odín lo sabe. Su aceptación de su destino no es resignación, sino sabiduría. Enfrentar el fin con dignidad es parte de su grandeza. Legado eterno. Aunque muere, Odín no desaparece del todo. Su memoria, su sabiduría, su legado espiritual persisten en los dioses sobrevivientes, en las runas, en las leyendas de los hombres, en la regeneración del cosmos. Como Dios del conocimiento, deja tras de sí un mundo más sabio. Como guerrero, deja un ejemplo de honor. Como padre, deja descendencia que llevará su voluntad hacia el futuro. Conclusión, el dios que abraza el fin. La muerte de Odín en el Ragnarok no es una derrota, sino una culminación gloriosa de su papel cósmico. Él sabía desde siempre que su destino era morir a manos de Fenrir, pero no por eso evitó la batalla. La enfrentó con valentía, sabiendo que su caída sería necesaria para el nacimiento de un nuevo mundo. Odín, dios de los muertos, también es el dios de lo que viene después. Su muerte nos enseña que hasta el fin puede ser sagrado, transformador, lleno de sentido.